Bien, María, por favor, vamos a invitar a María, vamos a activar el micrófono. María, Ya. Lo impactante es que los dos motivos más fuertes tienen que ver con, tiene que ver con asimilación del secularismo en la vida de los jóvenes de dos formas, interna y externa. La primera tiene que ver con un tema del descuido de la devoción personal. Quizás a estos jóvenes no les enseñaron a realizar la devoción personal o también puede que no le llame la atención porque tiene otras cosas que hacer o lo encuentran aburrido. La segunda tiene que ver con la hipocresía de algunos miembros de la iglesia, la falta de veracidad en la vida de algunos líderes. muchas gracias. Entonces, fíjense, está haciendo una referencia a una temática que sin duda, si leemos esto, estamos comprendiendo, pero miren ustedes la extensión de la primera oración, desde lo impactante a prácticamente es hasta el final, ¿verdad? Hasta líderes, no está utilizando bastantes líneas y hay muchas ideas eh, revueltas por allí. Entonces, ayudando a este joven, podemos corregir esta redacción. Voy a poner aquí el texto corregido. A ver, un voluntario ahora, una voluntaria que nos pueda ayudar a leer esta parte, este texto corregido. ¿Alguien puede levantar la mano para ayudarnos? Bien, Romané. Vamos a habilitar tu micrófono, gracias. Romané, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, El secularismo impacta en la vida de los jóvenes de dos maneras. La primera, considerada interna, está asociada con la falta de devoción personal. Algunos jóvenes no practican una vida de devoción porque la consideran aburrida, por la falta de tiempo o porque no es parte de su cotidianidad. La segunda, externa, toma en cuenta el referente de los líderes eclesiásticos. Los jóvenes no encuentran en ellos modelos dignos de ser imitados. muchas gracias. Si ustedes se fijan, la idea es la misma, las ideas expresadas son las mismas, solo que en la primera hay bastante confusión al momento de escribir, ¿verdad? De redactar. Entonces hay muchas ideas mezcladas. Por eso una forma de escribir cuando elaboramos artículos o utilizamos la redacción científica es hacerlo más sencillo. ¿Cómo hemos logrado eso? A partir de poner oraciones simples, cortas y breves, ligadas por algún nexo, ¿verdad? Entonces, fíjense, el secularismo impacta en la vida de los jóvenes de dos maneras, la idea principal. Luego empezamos a desglosar esta idea presentando esas dos maneras. La primera, que tiene que ver con la devoción personal y qué opinan los jóvenes sobre ello. La segunda, la otra causa que hace que los jóvenes se encaminen por el secularismo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que he querido poner acá, justamente un ejemplo real, ¿no? De cómo a veces escribimos, estamos acostumbrados a escribir así, muy largo. Entonces, cuando ustedes estén redactando su artículo científico, y si les sale o se dan cuenta de que su párrafo es muy extenso, o mejor dicho, la oración que han escrito es muy extensa, excede las 3 líneas, revisen, por favor, hagan una pausa allí y vean si pueden dividir eso y volverlo en ideas más sencillas, más concretas. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es la primera presentación de esta noche. Voy a hacer un repaso rápido. Tenemos dos tipos de oraciones simples y compuestas. Las simples que están caracterizadas por que utilizan un verbo y las compuestas que tienen dos o más verbos. Las oraciones compuestas, entre ellas tenemos las coordinadas, donde una parte de la oración está ligada a otra parte de la oración a través de un nexo. Pueden ser nexos copulativos, como en este primer caso, o nexos adversativos, como en este caso, sin embargo, que opone la primera parte a la segunda parte de la oración, o pueden ser nexos disyuntivos, ¿no? Que nos dan a elegir entre una u otra. Entonces,
podemos utilizar en la redacción este tipo de oraciones simples, oraciones compuestas coordinadas, pero yo les pediría tener un poco de cuidado cuando tratamos de establecer o de utilizar oraciones subordinadas. No digo que esté mal utilizar oraciones subordinadas, pero tenemos que ser muy diestros en el manejo mismo de la redacción, de la sintaxis. Si no estamos al nivel de escribir este tipo de párrafos, entonces mejor utilicemos estas otras organizaciones sintácticas que nos permitan aclarar más nuestro texto, ¿sí? Hemos presentado un ejemplo aquí de cómo se escribe normalmente y cómo se puede corregir de manera que esto nos sirva para poder facilitar al lector la comprensión del texto que estamos presentando. Bien, hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta, algún aporte tal vez, mucho mejor si es un aporte hasta esta parte, antes de pasar a la siguiente. Pueden hacer la pregunta aquí a través de este medio. Romanet, está con la mano levantada, no sé si tiene la pregunta. También pueden hacerla por WhatsApp. Muy buenas noches, compañeros y doctor. Más que una pregunta, es un aporte que a veces parece algo tan obvio, pero es la causa de muchos problemas al redactar. Es necesario verificar que nuestros verbos estén conjugados. Mucha gente tiende a utilizar verbos no conjugados, es decir, los verboides, y eso confunde cualquier texto. Así es, ¿verdad? Usamos solo infinitivos, gerundios, entonces sí, la comprensión del texto no se hace clara. Entonces recuerden que los verbos estén conjugados y también que tengan una coherencia, ¿no? Con el determinante o el artículo con el que empieza la oración, ¿sí? Bueno, un repaso general en algún libro de gramática nos va a orientar bastante con esto. Muchas gracias, Romané, por este aporte. No sé si hay alguno más, por favor, antes de pasar a la siguiente parte. Bien, entonces, vamos a ahora vamos a cancelar esto, abrir la siguiente diapositiva que tiene que ver con un momento, por favor, aquí está. Perdón, estoy abriendo el archivo, aquí está. Bien, vamos a trabajar en esta parte entonces el artículo de revisión. Recuerden que la clase anterior hemos visto el artículo científico y ahora vamos a ver el artículo de revisión. De hecho, ustedes tienen unos ejemplos ya en Classroom de artículos científicos y artículos de revisión. Voy a hacer referencia a ellos más adelante. ¿Qué es el artículo de revisión? ¿Sí? Esta presentación está basada en una bibliografía que está al final, pero en este artículo se señala lo siguiente, ¿no? El artículo de revisión es considerado un estudio detallado, selectivo y crítico que examina la bibliografía publicada y la sitúa en cierta perspectiva. Entonces, el artículo de revisión está orientado justamente a esa revisión bibliográfica. Esa es la diferencia significativa con el artículo científico, que es un estudio sobre algún objeto específicamente a través de un método, ¿no? Para entender cómo sus variables se van configurando. Entonces, mientras el artículo de revisión va a establecer o se va a centrar en la bibliografía publicada acerca de una temática específica. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? La finalidad tiene que justamente investigar acerca de un punto específico y para ello va a reunir toda la información necesaria, es decir, va a hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía que se ha publicado sobre esa
temática, con el fin de dar a conocer esa información, ¿no? Y facilitar de esta manera la labor de los investigadores. Ahora, el propósito entonces, ¿no? Es identificar qué es lo que ya se conoce sobre ese tema en cuestión, qué se ha investigado. Luego nos va a mostrar el artículo de revisión cuáles son los avances últimos en este aspecto, ¿no? Y también hacer referencia a qué es todavía aquel ámbito en el cual todavía no se ha escrito nada o no se ha publicado, donde todavía la ciencia tiene para poder investigar, ¿sí? Ahora, los objetivos del artículo de revisión. Bueno, están aquí varios objetivos. Ustedes van a tener esta presentación ya el día de mañana en la plataforma, pero voy a destacar solamente algunas de estos objetivos, ¿no? Primero es resumir información sobre un tema o problema. Es decir, el artículo de revisión tiene el propósito de, el investigador va a buscar todas las fuentes a su alcance sobre esa temática y nos va a presentar una síntesis de ella, ¿sí? Así nos evita el trabajo de nosotros mismos ir a buscar toda esa información, ¿no? Va a encontrar estos aspectos relevantes, conocidos, ¿no? Los desconocidos, y también, aquí está lo interesante, los controvertidos, tema que se está revisando. Va a identificar las aproximaciones teóricas, ¿no? Es decir, él va a revisar minuciosamente cómo diferentes autores se han aproximado a determinado objeto o tema de estudio, desde diferentes teorías, desde diferentes, tal vez, cosmovisiones inclusive, y nos los va a presentar, ¿no? También nos va a referir a las aproximaciones metodológicas, es decir, cómo sobre un tema específico varios investigadores se han aproximado utilizando diferentes metodologías. Desde los primeros módulos estamos señalando de que hoy estamos dentro de un pluralismo metodológico en la ciencia, ¿verdad? No un monismo metodológico. Entonces, cuando se hace la revisión bibliográfica, es importante que quien hace esta revisión y va a organizar el artículo de revisión, nos señale cuáles han sido, ¿no? esos paradigmas, o sea, esos métodos que se han utilizado para estudiar determinado tema. Luego también nos va a hablar de qué variables, ¿no? se han estudiado que estén asociadas con el estudio del tema. Bueno, esto es importante, ¿no? Ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de los documentos primarios. Es decir, si nosotros estamos investigando un tema X, vamos a tener una gran ayuda al leer un artículo de revisión, porque él ya nos va a presentar allí cuáles son los últimos artículos, cuáles son los artículos relevantes, los controversiales, etc. Y a partir de eso nosotros vamos a buscar esos artículos, ¿verdad? Entonces nos ahorra mucho tiempo. Por otro lado, puede contribuir a superar las barreras idiomáticas, es decir, algunos tenemos limitaciones en cuanto a idiomas, ¿verdad? El que hace una revisión, un artículo de revisión y tiene la capacidad de poder hacer una revisión de otros idiomas también, imagínense, sería excelente si alguien tiene conocimiento en alemán, por ejemplo, hacer un artículo y revisar qué se ha publicado en ese idioma sobre alguna temática y presentárnoslos en el idioma español, pues nos ahorra y nos da un gran aporte, ¿verdad? Por último, discutir críticamente las conclusiones, ¿verdad? Es decir, el artículo no solamente va a presentar, se publicó esto o esto otro, sino el articulista, el que está escribiendo, nos va a mostrar estos resultados de manera crítica para ver si hay aspectos novedosos, hay aspectos contradictorios, como decíamos hace un momento, qué aspectos relevantes, qué bibliografía nueva hay que sea innovadora sobre el tema. Entonces, todo eso son los objetivos para elaborar un artículo de revisión. Ahora, tenemos diferentes tipos de revisiones, ¿sí? Por lo menos vamos a presentar estas, ¿no? La revisión exhaustiva, la revisión descriptiva, la revisión evaluativa y los casos clínicos. Cuando hablamos de una revisión exhaustiva, estamos hablando de que se va a indagar todo lo que se ha publicado. Es decir, el que hace la revisión exhaustiva, tendremos la seguridad de que no ha dejado de lado ningún documento publicado sobre el tema en cuestión.
¿sí? Entonces, este es un artículo de bibliografía comentada, ¿sí? El que hace este tipo de artículos realmente se va a meter en la biblioteca, va a navegar en la red con el fin de recolectar toda la información que se haya publicado sobre un tema en cuestión. Entonces, el trabajo suele ser extenso, obviamente por eso, por esa naturaleza, y estos suelen ser trabajos muy especializados, ¿sí? Es posible que este tipo de artículos no esté a disposición libre en la red, que tal vez haya que pagar, ¿no? Por alguna, hay revistas o bases de datos que son de pago y ellos nos proporcionan este tipo de trabajos. La revisión descriptiva, que es la más común, ¿sí? Nos va a dar a conocer, ¿no? Una actualización sobre estos conceptos en un área determinada de conocimiento, es decir, nos va a poner al día sobre las publicaciones realizadas en algún tema en cuestión. Es decir, pongamos que estoy estudiando sobre, a ver, por decir un tema muy común, las inteligencias múltiples, ¿sí? Entonces, el que hace una revisión bibliográfica, está escribiendo un artículo de revisión, va a buscar todas las publicaciones, específicamente las últimas, ¿no? Y nos las va a dar a conocer. Es como que nos sirviera en una bandeja todo ese trabajo de búsqueda, ¿sí? Por eso es una gran ayuda para los investigadores el que alguien haga un artículo de revisión. La revisión evaluativa, ¿no? Como hemos señalado acá, dice, responde a una pregunta específica sobre aspectos etiológicos, de aquí es, ¿no? No es etimológicos, por si acaso, se me fue ahí el dedo, etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos. Es decir, este tipo de revisión evaluativa está basada más, tal vez se trabaja más en el campo de la salud, en base a preguntas clínicas, ¿no? Que se generan en el campo de la investigación en salud y se las respalda con evidencia científica. Así es, está orientada la revisión evaluativa, es decir, sobre alguna pregunta en particular, en algún tema en particular, va a responder con toda la bibliografía que haya al respecto. Esa es la característica de este artículo de revisión evaluativa. Ahora, ¿cómo se elabora un artículo de revisión? ¿Sí? Tenemos aquí por lo menos 4 pasos, 4 etapas en la elaboración de un artículo de revisión. Primero, debemos definir los objetivos de la revisión, es decir, si va a ser una revisión exhaustiva, va a ser una revisión descriptiva o va a responder a una pregunta de un caso clínico, etc. Entonces, primero definimos eso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de nuestra revisión? En segundo lugar, vamos a realizar la búsqueda bibliográfica, es decir, vamos a primero buscar bases de datos, bibliotecas, ¿no? Fuentes bibliográficas y hacer una recopilación y acúmulo de todas esas publicaciones que se han hecho, sean digitales, sean físicas, ¿no? Entonces allí seguramente vamos a armar una gran biblioteca al respecto. Luego tenemos que establecer una estrategia de búsqueda, es decir, voy a hacer un ejemplo con esto, ¿no? Hacia un niño le decimos en una habitación, ¿no? En una sala, por ejemplo, donde hay un sillón, sillas, mesas, etcétera, bastantes muebles, le decimos, puse un chocolate en un lugar escondido. Entonces el niño, de manera natural, va a correr, diremos, sin son ni ton, va a buscar aquí y allá, no tiene una estrategia de búsqueda. Pero si a alguien más avanzado en edad le decimos, hemos escondido algo que quieres encontrar, va a tener ciertas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, va a ser, ¿dónde puede ocultarse esto que estoy buscando que sea de este tamaño? ¿Verdad? Si, por ejemplo, decimos, escondimos un chocolate, no va a buscar debajo del televisor, algo así. Entonces, a eso nos referimos. Hay estrategias de búsqueda bibliográfica. Luego, tiene que especificarse los criterios de selección de documentos. Es decir, aquí tampoco sirve buscar todo, ¿verdad? Sino que tengo que establecer criterios. ¿Qué criterios? Puede ser un criterio, por ejemplo, el tiempo. Artículos desde los últimos 5 años. Si estoy haciendo una revisión para establecer un estudio en alguna etapa específica de la historia, entonces voy a decir artículos de tal a tal año, ¿no?
o otros criterios que se puedan utilizar, artículos que han utilizado una metodología cualitativa, podría ser. Entonces, solamente me atengo a buscar ese tipo de información. Entonces, nos referimos con esta parte de realizar la búsqueda bibliográfica. Una vez que hemos buscado y hemos encontrado todos esos datos y fuentes bibliográficas con una determinada estrategia y a través de ciertos criterios de selección, entonces, ahora con ese cúmulo de información que tengo, voy a organizar la información, ¿sí? Y por último, voy a redactar el artículo. Entonces, estas son las etapas para de un artículo de revisión. Vamos ahora a ver cómo se estructura el artículo, ¿sí? Estas es los 4 pasos, digamos, las 4 etapas para hacer un artículo, pero cómo en sí se estructura un artículo, cómo debe presentarse el artículo. Entonces, tenemos 6 partes en las que se establece, se estructura un artículo de revisión. El resumen, ya conocemos cómo se hace un resumen, lo hemos trabajado desde el primer módulo. La introducción, la metodología, desarrollo y discusión, la conclusión y las referencias. ¿Sí? Esos son, son las 6 partes que componen un artículo de revisión. Vamos a ampliar algunas de ellas. No vamos a hablar del resumen, ya sabemos que es un resumen, cómo se hace. Incluso ahí están las palabras clave, etc. ¿Sí? Vamos a ir entonces con la introducción. En la introducción nosotros vamos a definir los objetivos de la búsqueda del artículo de revisión. Y ahí vamos a establecer de qué tipo de artículo de revisión estamos hablando, exhaustivo, descriptivo, etc. Vamos a también en la metodología, hablar acerca de la búsqueda bibliográfica, es decir, cómo se ha buscado la información, qué criterios de selección de la información hemos tenido, cómo se ha hecho la recuperación de la información, qué fuentes documentales se han encontrado, y se hará una evaluación de la calidad de los artículos seleccionados. ¿Sí? Aquí ya está el trabajo mismo del que está haciendo este artículo de revisión. Y por último, un análisis de la fiabilidad y validez de los artículos. Recuerdan que en estadística han trabajado esta parte de fiabilidad y validez, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer referencia justamente a hacer una evaluación de cuán fiable y válidos son estos artículos en función de la metodología que han utilizado. Entonces, toda esa labor, fíjense, hace el que está realizando un artículo de revisión. En la parte de desarrollo y discusión, vamos a trabajar con la organización y estructuración de datos. Es decir, ya tenemos todos los datos, los hemos seleccionado bajo algún criterio específico, hemos hecho una crítica de la validez misma de los artículos y ahora necesitamos estructurarlos, ¿no? Y esto, un mapa mental, un mapa conceptual, un esquema nos va a ayudar a organizar, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, artículos con determinada metodología, puede ser un criterio de elaboración, artículos por procedencia de lugares, etcétera. O sea, ahí ya es la habilidad del investigador entra en juego para elaborar esta estructura misma del artículo. Luego vamos a combinar los resultados de los diferentes artículos originales, es decir, qué resultados han encontrado cada uno de ellos. Recuerden que estamos hablando sobre una temática específica, ¿no? Y allí justamente vamos a encontrar que sobre una misma temática pueden encontrarse artículos que han llegado a resultados totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, de ahí parte la argumentación crítica, o no, lo que sería la discusión, ¿no? Crítica de los resultados, ¿no? ¿Qué diseños se han utilizado? Se han encontrado algunos sesgos en la investigación, qué limitaciones se han encontrado de manera general en cada uno de los artículos y qué conclusiones pueden haber sido diferentes o cómo coinciden en las conclusiones varios de ellos. Entonces, miren, toda esta parte justamente ya es un trabajo muy arduo, diremos, pero también de mucha crítica y racional de parte del que está haciendo el artículo de revisión. Por último, vamos a elaborar la conclusión, y la conclusión justamente va a estar siempre ligada al primer punto, que va a ser la introducción, los objetivos que nos hemos planteado, qué objetivos se han planteado, y allí vamos a abordar con la conclusión.
¿sí? Entonces, hemos querido mostrarles acá esta parte de cómo elaborar un artículo de revisión. Ustedes en Classroom tienen ya ejemplos de artículos de revisión, es decir, una de las actividades justamente consiste en evaluar un artículo de revisión. Y en esa evaluación ustedes pueden optar por evaluar un artículo de revisión o un artículo original científico, ¿sí? Bien, esta presentación está en base a este aporte, este artículo, ¿no?, de Merino, cómo escribir documentos científicos, el artículo de revisión. Ahí va a estar la bibliografía, si quieren leerla in extenso, lo que yo he hecho es hacer una síntesis para la presentación de esta noche. Bien, entonces el ejemplo ya está en Classroom para que ustedes puedan ver cómo se estructura, cómo se presenta un artículo de revisión. Así que fíjense, esto es muy importante, ¿no? Podemos también animarnos a hacer este tipo de artículos, ¿sí? Bastante especializados. Bueno, hasta aquí llegamos con la segunda parte de esta clase. No sé si tienen alguna consulta, siempre digo eso, alguna consulta o algún aporte al respecto. Así que este es el momento para hacer la consulta o el aporte. No sé si alguien ha trabajado haciendo ya un artículo de revisión. Utilizamos este medio o perdón, no Classroom, sino WhatsApp. Mauricio, por favor, vamos a habilitarle el micrófono. Ahora sí, Mauricio, ¿le escuchamos? Buenas noches, doctor Choque, buenas Oye, noches. Claro, tal vez un aporte, ¿no? Para darlo a la clase, ¿no? En relación a la revisión de artículos, ¿no? Y la sistematización de artículos. Un aspecto importante y un aspecto bueno, ¿no? Es tomar en cuenta lo que es la utilización de términos genéricos en la revisión sistemática de la literatura, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Tomando en cuenta tal vez términos genéricos como son los términos mesh y términos booleanos, ¿no? Que obviamente son definiciones genéricas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta para que así el investigador no se llegue a frustrar tal vez en la búsqueda, ¿no?, de la bibliografía para la realización de un trabajo de investigación, ¿no? Justamente eso quería compartir con los compañeros, ¿no? Que, ¿a qué me voy, no? A no estar tanto buscando términos muy específicos, sino genéricos en relación a un tema en general, ¿no? Eso me... Claro que sí, Mauricio, muy bien. Me parece excelente su aporte, porque fíjense ustedes, en la parte de metodología, tenemos que ver cómo se ha hecho la búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Nosotros informamos, los que hacemos artículos de revisión, informamos, pero la estrategia de búsqueda, ¿sí? La estrategia de búsqueda, esta consulta a bases de datos, tiene que utilizarse alguna estrategia, como dije hace un momento, y una de ellas justamente es buscar términos, ¿no? Porque a veces ponemos el título, por ejemplo, nos dicen, a ver, busque, o les dan un trabajo de investigación o algo así sobre, a ver, un tema que se me viene a la mente. Voy a seguir con esto, ¿no? Los estilos de aprendizaje y las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, escribimos eso y los buscadores nos dan ciertos resultados, ¿verdad? Pero si escribimos palabras clave, y ahí está la importancia justamente de que cuando presentamos un artículo, sea de revisión, sea artículo científico, se nos piden palabras clave y que esas palabras clave sean justamente aquellas que nos van a permitir encontrar o que encuentren nuestro artículo sin mayor problema, ¿sí? Entonces, los motores de búsqueda utilizan estas palabras clave de los artículos para que sean encontrados. De ahí la importancia de poner términos clave allí y lo que nos decía Mauricio, ¿no? Entonces busquemos estos términos genéricos que de alguna forma nos van a llevar a unos y a otros a encontrar con mayor facilidad la temática que estamos buscando. Muchas gracias, Mauricio, por el aporte. No sé si hay algo más al respecto antes de pasar a la última parte de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche.
Bien, Waldo, vamos a habilitarle el micrófono. Waldo, le escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Estaba viendo la exposición. ¿Cómo nosotros podemos distinguir un artículo de nivel Q1, Q2 y de los diferentes niveles de calidad de artículos? Porque cuando estamos buscando artículos como tal nos aparece un montón, ¿no? Y de repente tenemos que seleccionarlos por la calidad. ¿Hay alguna forma de distinguirlos estos o cómo nosotros podemos elaborar un artículo de este nivel académico, científico? Esa sería mi pregunta, doctor. Bueno, muy buena pregunta y consulta también, ¿no? Bueno, no tengo una respuesta exacta para esto, pero se me ocurre que en este momento podamos utilizar algunas estrategias para eso. En primer lugar, sería la fuente de donde estamos buscando, ¿no? Si, por ejemplo, el artículo ha sido presentado y publicado por una revista indexada, entonces, de hecho, ese artículo ha tenido que pasar por muchas revisiones, muchas exigencias para su publicación. No es lo mismo una revista indexada, ¿sí? Pongámosle un caso, ¿no? Sigo con el ejemplo, las inteligencias múltiples en adolescentes millennials, se me ocurre. Puede encontrar este artículo en una revista que ha publicado su primer número y no está indexada ni ha sido arbitrada. Y puede encontrar un artículo similar en una revista que ya está en una base de datos, en una revista indexada y que además obviamente ha tenido que ser arbitrada. Entonces, entre ambas revistas, el que me da más seguridad de calidad del artículo es justamente aquella publicación que está arbitrada e indexada, ¿sí? Entonces, esa puede ser un criterio de valoración, ¿no? De la calidad de la revista o del artículo, de la información. La otra, la rigurosidad metodológica que haya seguido, ¿sí? Entonces, recuerden que en un momento de esta presentación habíamos señalado que tenemos que ver la argumentación crítica de los resultados, ¿no? Es decir, si ha tenido limitaciones, sesgos, etcétera. Y la evaluación de la fiabilidad y la validez, ¿no? Entonces también son algunos rasgos muy importantes para la valoración de un artículo. Es decir, no es lo mismo que un artículo sea publicado y cuya validez del instrumento que ha utilizado sea más alto que otro, ¿no? Pueden haber hecho dos equipos de investigación, pueden haber investigado sobre un mismo tema, pero el instrumento de uno de ellos en cuanto a la validez y fiabilidad es más alto que el otro, entonces obviamente vamos a preferir los resultados de este que tienen un nivel más alto en su validez y confiabilidad que el otro. Entonces, por lo menos esos dos criterios le puedo dar al respecto de la valoración de artículos, ¿sí? Y un tercero tal vez, ¿no? Si mejor dicho, si el autor es un investigador asiduo, reconocido, ¿verdad? Porque también podemos toparnos con investigadores que están iniciándose. En este caso, no es lo mismo leer, por ejemplo, un artículo sobre epistemología, pongámosle, de Mario Bunge y otro que apenas estamos empezando sobre la temática. Entonces, ese puede ser otro criterio también. No sé si con esto le respondo, Waldo, no tengo una respuesta específica para esto, pero creo que estos pueden ser criterios de valoración de la calidad de los artículos que estamos leyendo. Muy buena pregunta. No sé si hay alguna más que nos pueda ayudar a esclarecer más aspectos sobre los artículos antes de pasar a la tercera parte. Bien, me parece que no. Bueno, ahora voy a pasar a esta tercera parte de la presentación de esta noche, que tiene que ver con algo práctico. Es posible que muchos utilicen ya esto y para ellos no va a ser una novedad, sino más bien un repaso tal vez, pero es posible que algunos no estén utilizando algunas herramientas que se nos provee a través de este software que utilizamos
que es Word, ¿sí? Word, entonces, nos da algunas herramientas que nos facilitan el trabajo al momento de poder, como les digo, elaborar nuestro artículo. Se puede ver en la pantalla el documento que estoy poniendo. No lo puedo poner al máximo porque necesito usar otro documento también. Aunque por un momento sí puedo tratar de ponerlo. A ver. Por favor, avísenme si lo pueden. Sí. Ya. Miren, voy a hacer una pregunta y me contestan a través de esta vía levantando la mano o también por WhatsApp, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos, cuando están elaborando un artículo, están haciendo una investigación y tienen que hacer las referencias bibliográficas, las citas, utilizan el gestor, ¿no? El gestor de bibliográfico, el gestor de datos que tiene Word? ¿Puedo ver las manos? Guillermo, muy bien. ¿Quién más utiliza el gestor bibliográfico de Word? Mauricio, muy bien. Bien. Entonces hay dos personas de todos los que están conectados están utilizando esto, ¿no? Entonces para ellos tal vez va a ser un repaso rápido esto, pero Freddy también utiliza. Pero para los demás, que son la mayoría, creo que va a ser una novedad. Miren, a veces utilizamos la herramienta Word de manera muy intuitiva, diríamos primitiva, si vale el término, que solamente transcribimos, ¿no? Y hacemos todo de manera manual cuando Word nos presenta herramientas de apoyo al investigador. Entonces, en esta noche voy a utilizar esta página, este documento que he creado acá, para que puedan ver cómo Word nos puede ayudar en nuestra elaboración de científica que estamos haciendo. He puesto acá un documento, Concepción Actual de la Epistemología, es un texto. No vamos a trabajar el texto mismo ahora, sino la herramienta de Word para insertar referencias bibliográficas, referencias, ¿no? Y gestionar todo esto. Entonces, tenemos aquí arriba las diferentes opciones que nos dan y que se desglosan ya. Entonces tenemos inicio, insertar, diseño de páginas, referencias, ¿verdad? Referencias. Vamos a irnos a referencias, ¿sí? Si usted está con su computadora, tal vez puede acompañarnos acá, ¿no? Entonces, referencias. En referencias tenemos varias opciones, ¿sí? Pero vamos a utilizar una de ellas ahora, que es justamente la que nos va a permitir insertar las citas o aquellas citas o bibliográficas, como en este caso que tenemos acá. Dependiendo del área de formación o dependiendo de la revista a la que vamos a postular nuestro artículo, vamos a utilizar diferentes estilos, ¿verdad? Uno de los más conocidos es el APA en el campo de las ciencias sociales, la psicología específicamente, pero en el ámbito de salud usan más el Turabian o en otros ámbitos otro tipo de estilos. Entonces, eso vamos a definirlo acá en este lugar, ¿me están siguiendo? Entonces acá tenemos un espacio, por ejemplo, aquí está configurado ya en APA, porque ese es el que estoy utilizando, pero si ustedes ven y hago clic allí, se desglosa un cuadro que me permite trabajar en otros estilos, ¿sí? Por ejemplo, está el Harvard, el IEEE, ¿no? Que es el que usan los de ingeniería. Está el Turabian, que usan más los del ámbito de las ciencias teóricas. Entonces, y hay otros más, ¿sí? Chicago, etc. Entonces, cuando en alguna revista les dicen se presenta con el estilo Chicago, entonces ustedes elijan ese. No lo tengo acá el estilo Turabian porque hay que descargarlo. Los que son del área de salud pueden descargar un pequeño archivo e instalarlo,
¿sí? Porque he actualizado recién el Word de esta máquina, así que por eso todavía no está el Turabian, pero es fácil de descargarlo. Simplemente pongan ustedes como adiciono Vancouver a Word, y les va a salir por pasos y qué archivo debe descargar, dónde debe ponerlo, etc. Entonces les va a salir también aquí en la lista Turabian para los del ámbito de salud, ¿sí? Pero vamos a trabajar en APA ahora, ¿sí? Miren, tengo aquí un texto y en esta oración dice, fíjense ustedes, solamente para repaso, que hay una primera oración que está presentando la idea principal de este texto. Y a partir de la segunda ya viene la argumentación, ¿no? El respaldo por diferentes autores. Por ejemplo, dice acá, esta visión es presentada por Blanco, 2007. Tal como está acá, esto está insertado de manera manual, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos ayuda Word a insertar este mismo texto, pero ya utilizando el gestor que tiene Word? Entonces, síganme por favor ahora, pongan mucha atención. Si quiero insertar un autor, entonces voy a poner el cursor a donde quiero que ingrese, ¿sí? En este caso voy a poner acá. Pongo insertar cita. Y entonces me pide, acá fíjense, primero, vuelvo otra vez. Voy a cerrar esto para que vayan con calma. Primero elijo el estilo que quiero usar. En este caso voy a usar APA. Luego me voy hacia la izquierda y hay un lugar que dice insertar cita. Hago clic allá y entonces lo primero que me pide es el tipo de origen bibliográfico. Y acá, si hago clic, tengo libro, sección de libro, ¿verdad? Artículo de revista, de periódico, sitio web, etcétera. Bastantes opciones, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a revisar un momento qué tipo de documento de fuente es blanco. Blanco es un libro. Entonces, miren, pongo el cursor donde voy a insertar la cita, hago acá. Y entonces, vamos a tomarlo como, en realidad no es un libro, este es vamos a ponerle como un acta de conferencia, ¿sí? Entonces, ahí cambian algunos elementos, pero me pide el autor. Entonces, voy a llenar ahora los datos. Entonces, pongo editar, me pide el primer apellido, el segundo apellido, ¿no? Voy a ir llenando. No tengo el segundo, así que pongo blanco. Acá yo tengo la bibliografía, aquí aparte, voy a ir llenando con eso. Bueno, un momento. Estoy aquí listando la bibliografía para poder insertar. Ahora sí, repasamos otra vez. Elijo el estilo, APA en este caso, insertar cita. Me pide primeramente qué voy a hacer. Voy a ponerle como acta de conferencia porque no es un libro este. Autor, pongo blanco, que es para ser más específico, voy a poner editar. Entonces, nombre, Antonio. El primer apellido, blanco, y pongo aceptar, ¿sí? El título, epistemología de la educación. Nombre de publicación de la conferencia, no tenemos, ciudad, Sucre, el año 2007.
me pide aquí la editorial. Vamos a poner Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. ¿Sí? Una vez que he llenado los datos que me pide, entonces pongo aceptar. ¿Sí? Entonces acá ya me apareció, fíjense, entre comillas, Antonio 2007. Pero yo necesito que aparezca el apellido, ¿verdad? Entonces y que además el nombre, por el estilo acá, salga del paréntesis, que quiero que aparezca en el año. Entonces hago clic allá y me dice editar cita. Entonces pongo suprimir el autor, el título y que me aparezca solo el año. Entonces me aparezca solo el año y yo de manera automática pongo acá blanco. Entonces miren, tengo acá la cita manual que puse de blanco 2007 y tengo la cita automática que me ha ayudado a poner el gestor de Word. Voy a dejar con esta cita automática y voy a borrar la mía que hice de manera manual. De la misma manera tengo aquí otro texto, entonces pongo insertar cita y acá entonces Tamayo, vamos a buscar. Pongo el cursor, insertar cita, me pide ahora Tamayo, Mario, aceptar. Un momento, aquí estoy. Vamos a corregir algo acá. Ya, el título es el proceso de la investigación científica. Ese es el título. Primero, acá voy a cambiar porque este es un libro. Entonces pongo libro. De la investigación científica, ciudad es México. Editorial Limusa. Y el año 2009. Aceptar. Y vean, otra vez se ha generado acá. Y está, no sé si pueden ver que se ponen sombrillas. Y no puedo escribir acá. Voy a editar otra vez. Editar cita. Voy a suprimir autor y el título, que quiero que solamente quede año. Y voy a poner tamaño de manera manual. Y borro la que había hecho anteriormente de manera manual. ¿Sí? Ya. Voy a hacer un ejemplo más. Acá tengo un autor Martínez y que está con una cita textual. ¿Sí? Entonces pongo el cursor y otra vez pongo insertar. Primero voy a buscar el autor, donde está en mi bibliografía Martínez. Aquí está. Entonces pongo insert. Un momento. No estoy viendo la bibliografía. Voy a hacerla más pequeña para que ingrese. Ahí. Bien. Insertar cita. Esta
es de una revista, así que aquí escojo artículo de revista. Otra vez el autor me pide, voy a poner, un momento por favor. Ya. Martínez. ¿Qué está pasando acá? Un momento. Vamos a cancelar y poner nuevamente. Directamente acá. Martínez, coma, Andrés. ¿Ya? Si fuera autor corporativo, entonces voy a poner en esta línea, ¿no? Hay textos que se publican como un autor corporativo, ¿no? Como por ejemplo, Universidad Mayor de San Simón. Entonces, autor corporativo lo lleno acá. Otra vez el título, los conceptos, Doctor, ¿sí? disculpe, pero no se logra ver todo el procedimiento que está realizando, solo se ve el texto, a lo mejor si lo reduce, no sé, o solamente me pasa a mí. A ver, por favor, gracias por la observación. No se ve nada. Gracias por decirme, era que me haga notar antes. Voy a cambiar de estrategia aquí para visualizar entonces. Ya. ¿Ahora pueden ver el texto? Ya, ahora por favor, voy a volver a repetir entonces. Acá estamos en la parte de referencias. ¿Sí? Tenemos en estos cuadros de diálogo, vamos a referencias. Aquí escojo, ¿ahora pueden verlo? ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? Sí, doctor, ahora se ve. Ahora sí, muy bien. Y escojo el estilo, ¿no? En este caso APA. Y luego, una vez que escogí el estilo, voy a ir al lugar donde quiero insertar la cita. Pongo el cursor allá y luego voy a este lugar que dice insertar cita. En insertar cita, entonces, me aparecen diferentes opciones. Entre libro, sección del libro, artículo de revista, informe, sitio web, etcétera, ¿no? Entonces puedo utilizar cualquiera. En este caso es artículo de revista. Entonces escojo esto y lleno en esta parte el autor. Entonces el autor es Martínez, Andrés. Y si fuera autor corporativo, estaba señalándoles, ¿no? Llenamos en esta línea. Luego viene el título, los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma. Hasta ahí voy a poner el título, es más largo, ¿sí? Nombre de la revista. No me sale acá esto, no puedo mover. Vamos a inventar un nombre de la revista. Por ejemplo, que la revista se llame Filosofía en Acción. Estoy inventándome, ¿sí? Porque no puedo acceder en este momento al... El año, 2006. Y las páginas. Entonces, la página 4 en este caso. Listo. Una vez que llené los datos, pongo aceptar. Y miren, se ha generado acá ya la cita Martínez 2006, pero no me está saliendo de la página, como ya había puesto manualmente acá. Entonces, ¿qué hago? Hago clic aquí, en la parte sombreada, me aparece aquí una flecha y dice editar cita. Entonces, allí quiero que aparezca la página y le pongo página 4, aceptar. Y miren, ahora sí me sale ya Martínez 2006, página 4 en el estilo APA. Y borro lo que yo había hecho manualmente. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a hacer Word, ¿sí? Parece un poquito pesado, pero es muy fácil. Nos facilita bastante. ¿Por qué? Por lo siguiente, si yo tuviera que, por ejemplo, en este lugar,
volver a poner a otro autor que había citado anteriormente, a Blanco, por ejemplo, ¿no? A Blanco. Entonces, sencillamente lo que tengo que hacer es poner el cursor donde debe ir, ¿verdad? Y entonces busco bibliografía, cositas, perdón, estoy acá. Insertar cita otra vez. Perdón, déjenme ver, estoy medio perdido acá. Aquí está, sí. Si necesito utilizar nuevamente un autor que ya había insertado los datos anteriormente, entonces simplemente me voy aquí a citas, me aparece este cuadro de diálogo acá, y entonces escojo Martínez, pongámoslo blanco, el que yo quería, y automáticamente ya se ha puesto allí la cita. Puedo editar, supongamos que esta es de la página 10, entonces pongo editar cita, y quiero añadir página, le pongo la página 12, por decirles, pongo así y ya me aparece automáticamente la cita, la referencia, ¿sí? Y así puedo ir trabajando toda mi tesis, todo mi artículo, ¿sí? Aquí estos están en manera, ¿cómo se llama? De forma manual, ¿no? Pero ya tengo varios acá. ¿Cuál es la otra ventaja de esto? Es que una vez que he terminado mi artículo, lo que normalmente hago después es hacer la bibliografía, ¿verdad? Entonces, y acá en la bibliografía tengo que buscar las fichas y tengo que transcribir nuevamente manualmente. Pero acá, como ya he insertado todos, simplemente hago así, bibliografía. Entonces, a ver, bibliografía. Miren, y automáticamente me ha generado la bibliografía en el estilo APA. ¿Sí? Entonces, al final, cuando he puesto todos mis autores, he trabajado todo, y a veces, si yo manualmente me olvido de uno, por ejemplo, Pomares, me olvidé citarlo, o he borrado a Pomares y después acá me aparece en la bibliografía. Eso es uno de los errores que siempre aparecen, ¿no? Sin embargo, al usar este gestor, eh, no, eh, no me equivoco en eso, porque automáticamente me va a poner todos los autores que he trabajado, ¿sí? Y en el estilo APA, porque a veces estamos renegando, ¿no? El estilo APA, que el punto va acá, que aquí va la coma, que aquí van los dos puntos, y nuestros alumnos especialmente, ¿no? Dicen, hasta estoy escribiendo mis cartas de amor en APA, de tanto que les fastidiamos con esto del estilo APA. Pero cuando trabajamos aquí con el gestor de Word, todo se hace automáticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, he citado dos veces a Martínez, me parece, a Blanco en realidad, y en la bibliografía, sí, me aparece a Martínez, y me aparece una sola vez, y en la bibliografía no me aparece repetida dos veces, etc. Entonces, esa es la ventaja de utilizar este gestor de Word. Les animo, por favor, a que puedan utilizarlo. De esta manera van a aliviarse de mucho trabajo, van a cometer menos errores, ¿sí? Bueno, eso es lo que en esta noche he querido presentarles como parte de nuestra formación en la redacción de artículos científicos. Haciendo un repaso, la primera parte hemos visto cómo redactar, ¿no?, un artículo o elaborar un párrafo donde utilicemos oraciones más sencillas, construcciones sintácticas más sencillas y comprensibles al lector. En la segunda parte hemos visto cómo elaborar o cómo se hace el proceso de un artículo de revisión. Y finalmente, cómo utilizar el gestor de citas y bibliográfico que tiene y nos provee Word, ¿sí? Les animo a que utilicen esto, vuélvanse expertos en esto, por favor, y nos ayuda bastante. Ahora, este es un gestor básico, el que Word nos da. Hay otros más avanzados, ¿sí? Que directamente ya jalan la información desde Internet, ¿no? Así que ni siquiera tengo que estar transcribiéndolo como acá, sino directamente me presentan eso. En algún otro curso que les demos, seguramente vamos a trabajar específicamente
gestores, ¿no? No es parte de este diplomado, pero sería muy bueno que de parte de ustedes averigüen, no es difícil de trabajar esto, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna consulta, algún aporte sobre este último punto. Me parece que no. Bien, entonces vamos a terminar acá con